a mí me costaron lágrimas, me costó, o sea, pleitos, me costó gente, o sea, gente porque yo no me dejaba, no, yo era y sigo siendo muy poco dejada y a mí la gente, no sé, suelo caer gorda, ¿no? O sea, pese a lo que me dedico, pero suelo caer gorda, sobre todo la gente en la que está a mi alrededor, ¿no? Claro. Como estos personajes que me decían, no, pues es que tú estás aquí porque aquí trabaja tu mamá. Y yo decía, pero pues el trabajo de mi mamá no tiene nada que ver con el que yo hago. ¿Crees que menospreciaban eso? ¿O por ser mujer o por ser la hija de una que hacía el aseo? O sea, ¿a qué crees que se podría deber eso? ¿Veías que también a más personas lo hacían o solo contigo? ¿Cómo veías esa parte? No sé, digo, no recuerdo mucho si lo hacían con más. Sí el trabajo de un chicharito, como le decían, del Claro. suplente Siempre era vas a muy menospreciado, pisoteado, claro. ¿no? Era menospreciado. Pero como yo empecé a trabajar más que los demás, porque tenía el tiempo, Claro. ¿sí? Que Sí, eso no tenías se más veía, oportunidad para trabajar. exactamente. Entonces era como de, te dan los turnos a ti Ujú. porque eres hija de Doña Sol, Ok. ¿no? Bendito sea Dios, el trabajo de mi mamá nunca fue menospreciado. Mi mamá siempre fue muy querida en la radio, incluso por los patrones, ¿no? Y siempre mucho, o sea, locutores, los dueños, o sea, la gente que trabajaba ahí, siempre quisieron mucho a mi mamá. Ok. Mucho, mucho, mucho. Entonces, por esa parte no era yo. O sea, era ¿por qué trabajas más que todos? Si tiene 3 años más fulanito de tal que tú, ¿por qué tú estás trabajando más que él? ¿Sí? Pero no veían que era porque yo era la que tenía tiempo. Claro, los más no No, pueden. no, no, O uno sea, estaba haciendo su servicio, el otro estaba estudiando, solo podían por las tardes, los fines de semana, pues casi la mayoría éramos puros chicharitos en la radio. Entonces era más como por eso, que yo no sé en qué les afectaba, ¿verdad? claro. Pues Pero es que no, no. sí, No pero tengo idea por qué, nunca, pues. nunca fue como un tema de menospreciar. Ahora entiendo un poquito que a lo mejor ellos veían un potencial en mí que yo no veía y Definitivamente. les daba como ese miedito de, ay, ¿no? Y así duré yo casi 4 años trabajando de suplente del suplente. Lo que te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo duraste chambeando así? 4 años Sin estudiar todavía. sin estudiar. Ok, Porque, pues, ¿a qué hora? claro, ¿Sí? O sea, ¿a qué hora estudiaba yo? Porque, pues, yo era la que tenía más tiempo de trabajar y no. claro. Entonces, me quedé 4 años sin estudiar. O sea, yo 4 años me dediqué a trabajar y a estar en la radio. Nunca tomé, en todos esos 4 años yo nunca tomé un curso de locución. Entonces, 4 años yo nunca estudié nada, leía mucho, tomé Claro. El consejo muy de en Rafa. serio el consejo. No, ese consejo me lo dio el licenciado Mondragón, Ok, el licenciado Jorge Mondragón. Y yo pues leía mucho, yo todavía estaba en ese proceso de qué quiero estudiar, si quería estudiar para maestra o quería estudiar psicología. ok, O sea, todavía estaba como en eso. Entonces yo decía, hasta que yo no esté consciente de lo que quiero estudiar, porque mi meta era, no me voy a, o sea, yo voy a estudiar hasta que termine de estudiar. ok. No voy a dejar la escuela a la mitad, no quiero ser una persona que deje tirado un trabajo por estudiar o deje tirada la escuela por trabajar, Claro. ¿no? Entonces, yo en ese lapso de tiempo, 4 años, yo no me veía haciendo otra cosa, porque pues si no se me va a acabar la chamba, Así es. ¿no? Y por lo tanto se me va a acabar el dinero, ¿sí? Entonces, yo pues ya le ayudaba a mi mamá, ya pues eran menos los gastos entre las dos y todo Claro. eso, ¿no? Y así duré como suplente del suplente esperando una base sindical, porque si no tienes una base sindical, no vas a tener un horario en cabina Exacto. o un sueldo base y prestaciones. Y yo duré 4 años esperando una base sindical y nunca llegó. ¿Nunca te tocó? Nunca me tocó una base. ¿Te brincaron, te fuiste o ya no Me hubo? fui. Ah, ok, O sea, renuncié, ok. ¿no?
Pero para eso te estoy hablando que ya, o sea, ya había pasado por todas las estaciones de radio. Yo estuve un tiempo en Estéreo Vida haciendo pop, estuve en Radio Sensación, te digo, yo Con estaba en grupero. todas, estuve en todas las Todo. estaciones, ¿no? En Radio Corita también, que no entraban mujeres. A Radio Corita eran puros locutores hombres. Órale. Y yo entré a Radio Corita, ¿no? Ok. Entonces estuve todos esos 4 años y nunca tuve una base sindical. ¿Por qué? Porque me hablan de otra estación de radio aquí en Nayarit que era nueva. O sea, era una estación nueva. Ok. Y me hablan a mí para irme a trabajar para allá. Con base. Con base. Ok. O sea, con base, con un sueldo mucho mayor y fijo. ¿Pero fuera del sindicato o con el sindicato? No, con el sindicato. Ok. Con el sindicato. Entonces, y pues decido irme. Decido irme porque pues obviamente mi pensamiento era ya voy a poder pagar mi escuela. Porque Claro. siempre, o sea, porque ya me había decidido yo estudiar psicología. Ok. Entonces era en particular. Yo tenía o sea, mi idea era estudiar particular. Claro. Entonces empecé a buscar y dije, pues me cuesta tanto, tengo que ganar tanto, para modo de pagar, para que me quede, o sea, yo mis cuentas, ¿no? Órale, qué bien. Y digo que soy la niña de los plumones. Sin plumones. Definitivamente.